Reflexión de la noche. Viernes de la semana 14ª del tiempo ordinario. Que Jesús sea amado por todos los corazones. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo que venga en ayuda de nuestra fragilidad. Gracias. La experiencia espiritual de Jesús. Es posible que Jesús, siendo Dios, haya tenido una experiencia espiritual de Dios. ¿La necesitaba? En aquella cultura de su época existían formas de contacto con Yahweh muy diferentes a las nuestras. Recordemos a los fariseos, saduceos, esenios, que tenían su espiritualidad muy específica. Jesús fue un judío galileo y su experiencia espiritual se enmarca en el marco de la religión judía. Es una experiencia encarnada, contextualizada, es decir, dentro de la realidad, nunca fuera de ella. ¿Qué nos aporta a nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, la experiencia espiritual de Jesús? Él recibió de sus padres, José y María, una vivencia espiritual. También consta de que Juan el Bautista influyó en él, en su experiencia fundamental al ser bautizado por él en el Jordán, Juan Bautista el precursor. Hay tres experiencias iniciales significativas que plasman los evangelios y la tradición. Es como el itinerario inicial de Jesús. Y quiero compartirte estas tres experiencias iniciales. Dice Lucas, el evangelista de la infancia, como le conocemos también, el niño iba creciendo y robusteciéndose, estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios. Poco más adelante, en el encuentro de sus padres en el templo, Jesús en medio de los doctores, Él les contesta: ¿no saben que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Y en el final del capítulo 2, versículo 52, una vez más, Lucas expresa: Jesús crecía y con la edad aumentaba su sabiduría y gracia ante Dios y la gente. He ahí un dato de su experiencia espiritual. Qué bueno que podamos decir esto de nuestros niños y adolescentes, y no lo contrario, que crece en mañas, riesgos y peligros, sin sabiduría y sin experiencia de Dios muchas veces el niño y el adolescente. El Papa Benedicto XVI dirá: Jesús no solo conoce a Dios a través de seres humanos que dan testimonio de Él, sino que lo reconoce en sí mismo, en su interior. Su presencia está en Él. Esa es la importancia de Jesús en medio de los doctores. Sabe que esa presencia divina ya está en Él y la va concibiendo como Padre. Un segundo aspecto inicial es la experiencia bautismal. Una experiencia inefable de hijo de Dios, de hijo amado del Padre. Jesús quiere ser bautizado por Juan, por eso él mismo le dice a Juan: está bien que cumplamos así toda justicia. Mateo 3, versículo 15. Lucas expresa que Jesús recibió el bautismo mientras oraba e inicia su vida pública tomando el puesto de los pecadores, solidarizándose con los hombres que tanto lo necesitamos. La voz del cielo en Marcos 3, versículo 17: este es mi Hijo amado. Una manifestación de Dios que percibe
Jesús una vez más de forma impactante. Los textos a veces llegan a decir: se abrió el cielo, se desgarró el cielo. Dios es mi Padre, el Espíritu del Padre en mí. La conciencia de Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, dirá en Lucas 4, versículo 18, haciendo referencia también al texto de Isaías que ya conocemos. Esta conciencia de Jesús, ungido por el Espíritu. Y el tercer aspecto es precisamente este. La primera disposición del Espíritu es llevarlo al desierto para ser tentado, conducido por Él. Una lucha interior para cumplir su misión, podríamos preguntar. ¿A qué va al desierto? ¿Por qué lo conduce el Espíritu al desierto? Una vez más, el Papa Benedicto XVI expresa: entrar en el drama de la existencia humana, recorrerla hasta el fondo, para encontrar así a la oveja descarriada, cargarla sobre sus hombros y devolverla al redil. Entrar en el drama de la existencia humana hasta el fondo. Experimenta el núcleo de toda tentación. ¿Cuál es ese núcleo de toda tentación? Lo seguimos viviendo. Hacer a un lado a Dios, que pase a ser algo secundario en la vida de todo hombre, algo superfluo y hasta molesto. Poner todo al revés, tergiversar las cosas. Jesús, en su experiencia de las tentaciones, ha manifestado a Dios, la opción de Dios por nosotros. Estos tres aspectos, ¿qué me dicen a mí? ¿Qué aprendo de la experiencia espiritual de mi Maestro, del Señor? Mañana veremos algo sobre la experiencia espiritual de Jesús en cuanto a la proclamación del Evangelio de Dios, el anuncio del reino. Terminemos pues dándole gracias al Señor que nos permite participar de su experiencia espiritual, siendo Él mismo Dios. Dios y María te bendicen. Que tengas una buena y santa noche. Amén.